Bien, este ejemplo es un ejemplo con punto de división y dice lo siguiente: encuentra los puntos que dividen en tres partes iguales al segmento cuyos extremos son 1,-5. Igual, para darnos cuenta vamos a graficar primero los puntos. Recordemos que esta es coordenada en X, en Y, el otro la primera coordenada en X y la otra en Y. Graficamos los puntos, vamos a tener en X1 y en Y -5, fíjense que se va a ir hasta aquí abajo. Trazamos dos rectas paralelas, aquí está el 1 y aquí está el -5 por si acaso, dos paralelas imaginarias y aquí va a estar el punto, este es el punto 1, -5. Luego trazamos el otro punto, entonces el otro punto dice que va a estar en 7, fíjense va a ir hasta aquí y en Y se va a ir hasta 1, entonces más o menos aquí va a estar el punto 7,1. Ahora, la característica es la siguiente, vamos a trazar el segmento para que se note. Ahí va el segmento. Y lo que vamos a hacer es esto, seguramente partir en tres partes iguales. Más o menos tenemos que hallar un punto aquí y un punto aquí. Estos van a ser los puntos de división. Y fíjense que tiene dos y tienen que ser las tres partes iguales. Estamos suponiendo que están ahí. Ahora lo que vamos a hacer es sacar las coordenadas. Para esto vamos a utilizar la fórmula del punto de división. La fórmula del punto de división dice lo siguiente. Cuando necesitamos x del punto de división es la coordenada x1 más la razón por x2, todo esto sobre 1 más la razón. Y para la coordenada en y vamos a tener y1 más la razón por y sub 2 sobre 1 más la razón. Entonces, necesitamos darle las coordenadas a uno al punto 1 y a uno al punto 2. Recordemos que en el punto de división sí o sí debemos darle el orden antes de poner las razones. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a hacerlo de abajo arriba. Este va a ser para mí x1 y este va a ser y1. Este va a ser x2 y este va a ser y2. Y fíjense que tenemos que tener dos razones porque son dos puntos de división. Para la primera razón, por un método de parte se hace lo siguiente. Como está partida en tres partes iguales y la razón la vamos a obtener en este punto que vamos a obtener, entonces lo que vamos a hacer es tomar una parte, fíjense hasta aquí, dividido entre lo otro hasta el final, que ya serían dos partes. Entonces esa va a ser la razón aquí. La razón en este otro punto va a ser, fíjense que hasta aquí hemos tomado dos partes, sobre aquí solamente una. Entonces la razón aquí va a ser 2. Con esas dos razones vamos a trabajar. Entonces para el primer punto de división, que le vamos a llamar M1, y a este otro le vamos a llamar M2, punto de división 2. Entonces para M sub 1 lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a poner para M sub 1. Tengo lo siguiente. El punto de división va a estar ubicado en, la coordenada en X va a ser igual a X1 es 1, más la razón, para este primer punto la razón es 1 medio, por x sub 2, pero x sub 2 es 7. Por 7, todo esto sobre 1 más la razón, que es 1 medio. Para y vamos a hacer análogamente, y va a ser igual a y sub 1. Y sub 1 es menos 5, más la razón es la misma, va a ser 1 medio. Todo esto multiplicado por y sub 2. Y sub 2 es 1 en este caso. Entonces 1 sobre 1 más la razón, y va a ser lo mismo, 1 más 1 medio. Fíjense que aquí ahora solamente es cuestión de resolver, entonces vamos a ir resolviendo. X va a ser igual a 1 más, aquí fíjense que hay una suma y una multiplicación, primero se hace la multiplicación, se sobreentiende que tiene 1, 1 por 7 va a ser 7, sobre 2 por 1 va a ser 2, aquí abajo vamos a tener 1 más 1 medio. Aquí análogamente para y va a ser muy similar, aquí vamos a tener menos 5 más, multiplicamos también 1 por 1 va a ser 1 y 2, se sobreentiende que tiene 1 el 1, entonces va a ser 2. Todo esto sobre 1 más 1 medio. ¿Está bien? Perfecto. Fíjense que hay suma de fracciones. Lo vamos a hacer aparte en operaciones auxiliares para que no se complique. Entonces vamos a tomarlo aquí. Vamos a tener, por ejemplo, el primero, 1 más 7 medios. Se saca el mínimo como un múltiplo, como es el único denominador, ese va a ser el mínimo. Aquí se sobreentiende que tiene 1, 2 entre 1, 2, 2 por 1, 2, más 2 entre 2 a 1, 1 por 7, 7. Aquí nos va a dar 2 por 7, 9 medios. Listo, para la primera parte. Lo de abajo, igual. Vamos a tener 1 más 1 medio. El mínimo común múltiplo también va a ser el único denominador que hay es 2. Se sobreentiende que tiene 1. 2 entre 1, 2, 2 por 1, 2. Más 2 entre 2 a 1, 1 por 1, 1. Y aquí arriba se suman 2 más 1 sobre el mismo signo, va a ser 3 sobre 2. ¿Listo? Y al mismo tiempo vamos a sacar este para luego solamente reemplazar. Vamos a tener menos 5 más 1 medio. Sacamos el mínimo común múltiplo, igual es el único, va a ser 2. Sobreentendemos que tiene 1. 2 entre 1, 2. 2 por 5, 10. Su signo se mantiene. Más 2 entre 2 a 1, 1. Entonces aquí nos va a dar, se restan, son signos distintos, menos 10 más 1 va a ser menos 9, todo esto sobre 2. Y el resultado final sabemos que tiene que tener un solo signo, seguramente se van a multiplicar, nos va a dar menos 9 sobre 2. Menos por más va a ser menos. Listo, reemplazamos.
X va a ser igual a, arriba nos va a dar 9 medios, hemos resuelto ya, sobre, abajo nos va a dar 3 medios, en Y nos va a dar, vamos a tener menos 5, nos da menos 9 medios, abajo es el mismo, fíjense, nos va a dar 3 medios, y tenemos una división. En este caso vamos a resolver extremos con extremos, medios con medios. Pero también podemos notar que se simplifican. Fíjense que, por ejemplo, en la división se simplifica un extremo con un medio. Y el 2 con el 2 se van a simplificar. Nos va a dar solamente, nos va a quedar 1 y 1. El 9 con el 3 también. Se van a ir terceras, va a ser 3. Terceras va a ser 1. Y multiplicando los extremos nos queda 3 por 1. 3 sobre 1 por 1 que se va a poder sobreentender, entonces va a ser solamente 3. Y Y a este lado lo mismo, fíjense, los signos solamente van a cambiar, menos por más, menos por más, menos, y se simplifican este 2 con este 2, nos va a quedar 1 y 1, este 9 con este 3 también, nos va a quedar solamente 3, se va a multiplicar 3 por 1, 3, y aquí se va a sobreentender 1. Entonces nuestro punto, fíjense, va a ser, el primer punto donde se dividen va a ser en el punto 3 en X, y menos 3 en Y, que debe ser más o menos coincidente con lo que hemos puesto, mira, más o menos por 3, y el otro va a ir a menos 3, 3 y menos 3, el primer punto de división. Luego para el segundo, hacemos lo mismo, fíjense que va a ser el mismo procedimiento, pero ahora la razón va a ser 2, entonces hacemos lo mismo, ahora vamos a poner aquí para el punto de división 2, entonces reemplazamos para X, por ejemplo, vamos a tener que va a ser, fíjense que las coordenadas van a ser las mismas, va a ser 1 más la razón, pero ahora la razón es lo que cambia, la razón es 2 por, en este caso va a ser por 7, sobre 1 más la razón que ha cambiado en 2. En Y lo mismo, vamos a tener menos 5, que es X1, más la razón que ahora ha cambiado es 2, multiplicado por Y sub 2, Y sub 2 es 1, idéntico al de arriba. Todo esto sobre 1 más la razón que es 2. Luego resolvemos, seguimos resolviendo, hacemos operaciones. X, por ejemplo, aquí va a ser igual a, primero la multiplicación, aquí no suma ni una multiplicación, primero la multiplicación, entonces va a ser 1 más 2 por 7, entonces va a ser 14, todo esto sobre 1 más 2, abajo 3. Y, análogamente, vamos a tener menos 5 todavía, y aquí primero la multiplicación, más 2 por 1, va a ser 2, todo esto sobre 1 más 2 va a ser 3. Aquí vamos a tener entonces que X es igual, fíjense, 1 más 14 se va a hacer 15, todo esto sobre 3, y aquí Y va a ser igual a menos 5 menos 2 se va a hacer menos 3 sobre 3. Finalmente podemos notar que X aquí va a ser igual a 15 entre 3, esto nos va a dar una división fácil, nos va a dar 5. ¿Está bien? Y aquí Y nos va a dar menos 3 entre, menos por más por menos va a ser menos, 3 entre 3 se van a simplificar o se van a dividir y esto nos va a dar 1. Entonces el otro punto de división, fíjense, está ubicado en 5, menos 1. La coordenada en X es 5, la coordenada en Y es menos 1. Y fíjense que debe ser así, ubicamos el 5, fíjense, en menos 1. Estos son los dos puntos de división con sus respectivas razones.